Si ustedes abrevan en algunas obras, si ven en particular algunas obras un poco más antiguas, eh, el tema de la colegialidad o de la unipersonalidad en el ejercicio de la jurisdicción tiene sus pros y sus contras, sus detractores y sus favorecedores. En general se dice que la posibilidad de un tribunal colegiado es mayor en cuanto a la deliberación y los criterios por parte de los jueces, es decir, no es lo mismo que una causa la vea un solo juez a que las vean tres, habría como una mayor garantía en cuanto a la deliberación que se produce dentro del tribunal. Y por eso, en cierto modo, le asiste un poco la razón, porque el código se ha reservado para casos más complejos o muy excepcionales la forma colegiada en cuanto a la jurisdicción. También la experiencia demuestra que ello no ha sido tan así, dado que donde han existido tribunales colegiados nunca se ha advertido que haya una plena deliberación, porque a veces el mismo tribunal colegiado lleva adelante varios juicios simultáneamente o concluye uno y ahí nomás comienza otro, dado que los juicios, los casos están determinados de antemano para cada uno de los miembros del tribunal dentro de su organización interna, y hace que sea difícil tal vez o poco frecuente las diferencias o los votos en disidencia dentro de un tribunal. No quiere decir que no exista la deliberación, pero nunca no se ha demostrado palmariamente que la forma de colegiada de un tribunal brinde mayores garantías que la forma unipersonal. Por otra parte, también un sistema con un sistema unipersonal es mucho más efectivo, más eficaz, porque se dictan más cantidades de sentencias en tiempo más rápido, porque es lógico que lo que antes hacían tres personas debían juntarse y abocarse al tratamiento de una causa, esas tres personas pueden simultáneamente hacer tres causas a la vez, lo cual es muy fácil de darse cuenta. Es decir, se triplica la productividad. Si vamos al código procesal, es importante que ustedes vean en el artículo 33 las excepciones, se las voy a explicar brevemente. El primero tiene que ver con la gravedad, es decir, con la gravedad del delito que se va a juzgar. Es para aquellos delitos cuyo máximo superen los 20 años de prisión o de reclusión. Generalmente tiene que ver con los delitos de homicidio. El segundo punto es por la cantidad de partes. Partes quiere decir que haya más de 7 partes entre acusación y defensa. 7 partes quiere decir que además del fiscal haya tal vez varios querellantes y tal vez varios defensores. Esto porque, bueno, porque esto supone que para un solo juez es mayor la dificultad de estar pendiente de un juicio donde haya múltiples acusaciones o múltiples defensas porque hay varios imputados. Entonces, cuando el juicio tiene una voluminosidad importante en cuanto a partes, se puede hacer colegiado. También cuando en los juicios a veces son extensos, no en cuanto a las partes, sino en cuanto a la litigación. Hay muchos testigos, hay muchos peritos, muchos intérpretes, entonces cuando haya más de 50 testigos, peritos e intérpretes, se puede realizar en forma colegiada. Y el cuarto inciso tiene que ver cuando se requiera de peritos especializados. La realización de peritos especializados está referida particularmente a aquellos casos de malas praxis médicas, no así de los accidentes de tránsito, que lamentablemente se ha vuelto una materia bastante común, pero puede pasar en algún accidente que haya una gran cantidad de víctimas, o sea, una gran tragedia o de gran impacto, entonces puede formarse un tribunal colegiado. Y que el quinto es cuando se trate de casos de juicio referido a casos de interés público. Por supuesto que este término es el más impreciso, pero también los códigos a veces tienen que tener algunas válvulas de escape porque algún caso, sin ser importante en cuanto a la pena, sin ser importante en cuanto a la cantidad de las causas, sin ser importante en cuanto a la especificidad, a veces son de gran impacto público y se necesita de un tribunal colegiado. La aplicación no es automática de todos estos incisos. La única aplicación
Automática es la del inciso primero, es decir, cuando la pena es de más de 20 años de prisión, automáticamente es colegiado. En el resto es una determinación que es o a pedido de partes o dentro del procedimiento intermedio. ¿Quién determina que la jurisdicción es unipersonal o colegiada? La determina el juez de control en el procedimiento intermedio, es decir, en la audiencia de procedimiento intermedio, cuando las partes, además de hacer el control de la acusación, además hacen el control, el ofrecimiento y el control de las pruebas, ahí será el momento en el cual se discutirá la unipersonalidad o la colegialidad de los tribunales de juicio. Entonces, para que recuerden, son 5 supuestos de los cuales solamente aquel referido a la gravedad del delito imputado es de aplicación automática como colegiado. El resto puede o no ser colegiado porque, por ejemplo, puede haber 7 partes o puede haber más de 50 testigos citados, pero no sea una causa particularmente complejo. Y en los casos 4 y 5 de la materia especializada de las causas de interés público debe haber una decisión debidamente fundada del juez para que no sirvan, como yo les decía, como son cláusulas un poco indeterminadas, porque no se refieren a un número específico, ni una, no hay mucha especificidad en la redacción, que no sea un modo de dejar de lado la unipersonalidad y transformar todos los juicios en colegiados.